Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre digo, conforme al distinto horario que me ves. Para mí es un placerazo enorme el poder estar acá y poderte transmitir eso que considero que es un pensamiento colectivo, ¿no? Y que considero que puede ser muy importante. Tiempo para reflexionar y tiempo para pensar juntos, como bien dice cada pie de video, porque este es un espacio para que pensemos juntos, no simplemente para que piense este servidor, ¿verdad? Como siempre digo, te agradezco si vienes desde Facebook a YouTube y como siempre digo, en cualquiera de las dos redes, eh, un like o un comentario viene a ser muy importante para este servidor y para este tipo de contenido, ¿no? Que si bien es cierto, considero que es un contenido bueno y fuese bueno, ¿no? Que el mismo alcanzara a muchas personas, ¿no? Pero el algoritmo de las redes no se mueve si no hay movimientos en lo mismo, ¿no? Te diría que hay muchas cosas que me gusta hablar o quisiera que pensáramos y reflexionáramos siempre. Sin embargo, a veces sostengo que es muy bueno hacer las cosas contemporáneas y en este caso quiero que hablemos un poco de algo que es contemporáneo, ¿no? Algo que está pasando right now, ahora mismo, ¿no? Eh, si no más recuerdas, 4 años atrás en nuestro país se le descubrieron, entre comillas, cosas malas a un presidente como el nuestro, ¿no? Viajó a los Estados Unidos, tuvo un proceso larguísimo, al final cayó preso, etcétera. No quiero darte tantos detalles de esto porque sé que tú lo sabes. Es una noticia que recorre medianamente parte del mundo en español, ¿no? Y quién más para no saber lo que nosotros mismos, ¿no? Y en esta temporada o en este año resulta que tiene un indulto, ¿no? Ignoro realmente que es un indulto, pero resulta que se le perdona la pena y puede viajar a nuestro país y puede ser un hombre plenamente libre dentro de sus tierras, ¿no? O de nuestras tierras. Pero, ¿qué es lo que... No vengo acá en el sentido de querer ofender a un presidente, ni mucho menos denigrar a una persona, ni mucho menos señalar a alguien, ¿viste? Ni mucho menos decir que este es esto o que esto es aquello. Lo que quisiéramos ahora en día, haciendo contemporáneo esto, que hablemos un poco sobre la justicia. Porque si bien es cierto, todos nos podemos equivocar. Pero en una tela de juicio o en una situación mental como personas, es bueno ponerse a pensar y reflexionar sobre quiénes o cuáles tipo de cosas deberíamos de hacer para que la justicia sea plenamente, ¿no? ¿Verdad? O sobre quiénes realmente la justicia debería de ser puesta de una manera sólida y eficaz, ¿no? Si bien es cierto, en el orden contemporáneo de las cosas, siento que las leyes en cuanto a la justicia están diseñadas solo para los zancudos pequeños, ¿no? Pero no están diseñadas para las anacondas, ¿no? O para los grandes o los que se equivocan a gran escala, ¿no? ¿Por qué pienso esto? Bueno, porque a veces suelo leer historia o a veces suelo ver muchos casos que han pasado en la vida cotidiana o en lo que es los años que tengo de vida y sostengo y creo que está bien que se equivoque uno de los que hizo las cosas grandes y que se le perdone, ¿no? Pero cuando se perdonan a todos, los que hacen cosas grandes, viéndolo de una manera justa o injusta, y cometen grandes injusticias, se les perdonan las cosas, me pongo a pensar y me atrevo que la sociedad en general o que el sistema como tal, no sé, como que participa, ¿no? O que hay una mano negra puesto a que la justicia no es parcial, no es equitativa en este mundo, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿viste? O muy sólido ponerse a hablar de este tipo de cosas. Te diría que ignoro bastante de leyes, ignoro bastante a veces de lo que es la justicia o la injusticia como tal, pero a mi corto entendimiento o a mi vida en general sí he logrado captar que la injusticia a gran escala no se recibe un perdón y que la justicia a baja escala no tiene un perdón como tal. La pregunta que deberíamos de hacernos siendo ciudadanos de un país como esto,
como el de nosotros, en el cual creo que la justicia no es algo que se hace valer de una manera parcial, como antes te lo decía, es ¿qué podemos hacer para que la justicia de nuestro país o la justicia alrededor del mundo sea mejor, ¿no? O que medianamente nuestra vida sea más honesta, ¿viste? O que podamos vivir en un mundo en el cual la justicia sea parcial. Yo creo que esa es una gran pregunta, ¿no? Y sostengo y creo que deberíamos de empezar por pensar sobre nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que el primer acto o el arte de la injusticia es parecer justo sin serlo, ¿no? Y creo que los grandes injustos tienen ese tipo de injusticia en ellos, ¿no? Porque manejan el arte de ser injustos y parecen justos y no lo son. Parece un juego de palabras, pero tiene mucho sentido. Aquel que tiene la capacidad de engañar a las personas y nos hace creer que es justo cuando en realidad no lo es, esa es una verdadera injusticia, ¿no? ¿Verdad? Porque parecer justo sin serlo, te diría que es la madre de la injusticia, ¿no? Porque estás engañándonos a pasos agigantados a todos. Pero la pregunta es cómo analizar o cómo ver más allá del entendimiento de las personas, porque fácilmente, viste, se puede ver el exterior de las personas, pero lo que te tiene que discernir para saber quién es justo o injusto es qué hay en nuestro corazón. Porque, como dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Al final, si hay maldad en nosotros, por consiguiente nuestra boca no va a ser algo sano, o no vamos a decir cosas que realmente sean coherentes o que vayan de acuerdo a lo que nosotros somos como tal, o las personalidades. Y esto es preocupante, creo que es preocupante en una sociedad en general, tanto como en los pequeños como en los grandes. Sin embargo, creo que hablando de un juicio político, del cual te empecé hablando en este video, sostengo y creo que los políticos son personas que deberían de cuidar mucho, ¿no? Y que deberían por lo menos o mínimamente, fíjate lo que te digo, intentar ser justos. No digo que plenamente lo seamos, porque todos nos vamos a equivocar, somos materia y como personas creo que estamos expuestos a equivocarnos mientras estemos vivos. Sin embargo, sostengo y creo que el que tiene un cargo en un país o el que hace cosas o que las decisiones de él o de ella dependen muchas personas abajo de las mismas, como un pueblo en general. Nosotros somos, ¿qué te puedo decir? 10 millones de personas y las decisiones que se toman están entre 300 o ponerle 500 personas, que son las que controlan el sistema o lo de nosotros, ¿no? Entre ellos abogados, diputados, qué sé yo, alcaldes, presidentes, vicepresidentes, etcétera. Son mínimamente, si fuesen muchos magistrados, etcétera, ponle que 1000 personas que controlen a ¿cuánto? 10 millones o 9 millones de personas adultas. O sea, cada quien con su manera de pensar, pero sí sostengo y creo que la justicia en este caso debería empezar mucho mejor, ¿no? Porque aquel que se equivoca de una manera más pueril, ¿viste? O casi mente que las decisiones de él no afectan a muchas personas, pero aquel que está arriba, ¿viste? Sí, que fue elegido por un pueblo para que lo gobierne y se equivoca y se lleva con el pecho, qué sé yo, 1 millón de personas con una decisión, o le hace daño a 9 millones de personas por una decisión común o por un capricho cotidiano, cuando en realidad no está practicando la justicia como debería de ser. Creo que ahí estamos mal, ¿no? Y son los mejores casos donde se debería de aplicar la justicia como tal. No digo, no quiero hacer apología de esto, ¿no? Y que las personas que estamos abajo, digamos que no tenemos que practicar la justicia, porque sería una estupidez a gran escala hasta pensarlo. Pero yo creo que la justicia o el ser justo se empieza desde nuestro hogar, desde nuestra casa, que se nos enseña como sociedad, que nos enseña la familia. Creo que el núcleo principal de un país o de una nación como tal son las familias como tal, y si hay muchas familias deshonestas, por consiguiente nuestra sociedad va a ser un desorden, ¿no? Pero si nuestra sociedad como tal, nuestras familias o esas familias nucleares practican la justicia de una manera prudente, haciéndolo bien independientemente nos vean o no nos vean, creo que eso va a marcar más la diferencia que practiquen las cosas buenas
unos pocos, ¿no? Porque al final somos todos. No simplemente podemos venir de este lado de un dispositivo o del otro lado de un televisor, por ejemplo, y juzgar al político que lo está haciendo mal. En realidad, si nosotros no la practicamos la justicia, ¿cómo podemos ser capaces de juzgar al otro? No se puede, ¿no? O sea, eso es como te dijera, es como se podría decir que es algo que se tergiversa entre sí mismo, porque al final una pequeña acción que tú hagas debería recibir la misma pena a aquella que hace una acción, aquel que hace una acción grande, ¿no? Que perjudica a muchos. Un acto de injusticia a baja escala o a alta escala simplemente es injusticia, ¿no? Y al atentar contra la justicia deberíamos de ponernos a pensar que no importa el grado de lo que se haga, ¿no? La injusticia no deja de ser injusticia porque seas pobre o porque seas millonario, ¿no? O seas político, o seas pintor, qué sé yo, o seas albañil. La injusticia es injusticia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no sé, me atrevo a pensar que nosotros como sociedad estamos muy mal, ¿no? En general, pero sí creo que los que están arriba de nosotros, haciendo un poco de hincapié, si se equivocan, nos afectan a muchos, o si practican la injusticia, creo que se están llevando a muchos con las decisiones que toman, y eso estaría relativamente o muy mal, ¿no? Viéndolo de un punto de vista muy objetivo, ¿no? Yo quisiera transmitirte lo que pienso sobre la justicia o la injusticia, pero a veces profundizar en mi interior o en mi mente me lleva a querer como que ni ofender, ¿no? Siempre a veces medito con mis amigos acerca de la política de nuestro país o qué pasaría si cambiáramos o un día tuviéramos un buen político. Yo sostengo y creo que para que nuestro sistema cambie políticamente o que el mundo en general, ¿viste? Cambie, yo digo que hay que eliminar el problema de la raíz. Pero, ¿cómo eliminar el problema de la raíz si la raíz está dañada, no? Está muy mala, o el mismo tronco como tal, ¿viste? Practica la maldad o la injusticia en este caso. Creo que sería muy difícil porque tendríamos que desaparecer muchos, ¿no? No solo unos pocos. Bueno, te diría que no estoy acá para juzgar a quienes lo hacen mal, porque al final el que está libre de pecados, como dicen, que tiene que tirar la primera piedra. Y yo en este caso no me considero ser ¿no? Pero sí estamos para meditar y pensar de que, pues, no sé, políticamente hablando de la justicia, nosotros estamos mal, ¿no? Porque nos gobiernan personas que tal vez no la practican de una manera muy prudente o muy pueril, no la practican de una manera muy prudente o muy seria, ¿no? Sino que de una manera pueril, ¿no? Y eso estaría muy mal. Y esto, no quiero que a veces, o tal vez ves este video completo y pienses que yo soy de un color o que pueda ser de otro, ¿no? Nada que ver. Yo no creo en colores políticos, por ejemplo, a esta altura del partido. Yo sostengo y creo que si un azul lo hace bien, está perfecto, y si un rojo lo hace bien, está perfecto. Y si naciese un amarillo o un verde, estaría perfecto si lo hace bien, ¿no? Para mí eso no importa, ¿no? Yo creo que estas ideologías que se venden en el transcurso de la vida en cuanto a la cultura de nuestro país, creo que nos ha llevado a esclavizarnos mucho más, porque quien nace siendo azul o en una familia azul o quien nace siendo rojo, independientemente el que lo va a gobernar sea bueno o sea malo, siempre lo elige de una manera escogiendo un color. Cuando en realidad no debería ser un color el que debíamos de escoger, sino deberíamos de escoger una persona de una manera prudente, ¿no? Y sabia. Creo que es muy noble escoger a nuestros gobernadores, desde mi punto de vista, y creo que es un acto moral que todo ciudadano debería de hacer, pero creo que hay que pensar y reflexionar o empezar a pensar fuera de la caja, cuál persona debería ser, puede llegar a ser mejor para nosotros, puede actuar de una manera más objetiva hacia un pueblo como tal. Porque si miramos desde un punto de vista que alguien va a favorecer a unos pocos, te diría que estamos muy mal, ¿no? Porque la justicia no implica, por ejemplo, que los políticos o los que gobiernan nuestro país solo protejan a sus familias como tal, ¿no? Cuando en realidad que habemos vecinos, amigos, compañeros de trabajo, ¿qué te puedo decir? Parejas, familiares, una familia extendida, familias pequeñas, grandes, independientemente de lo que te imagines, todo es un país, ¿no? Que se une para poder ser grande, ¿no? En masa. Y si los que están arriba practican la injusticia y solo favorecen los que tienen cerca, creo que nuestro país está tergiversado, ¿no? Y vamos cuesta abajo, ¿no? Solo que habemos muchos que lo ignoramos. Yo
no sé mucho de la Constitución de la República, imagínate lo que te digo, no sé mucho de cuanto política, lo que estoy hablando es lo poco que tal vez he logrado consumir, que he logrado investigar, pero sí he visto otros países que no importa si son, vistes, las clases de políticas que se, comunismo, ¿cómo se llama el otro? Hay varias clases políticas, ¿no? Y te diría que independientemente del poder que sea, si alguien que está arriba actúa de la manera más correcta, siempre un país va a ser mejor, ¿no? Porque quienes que dicen que los de izquierda actúan mal, pero hay países de izquierda que están, no es que estén al 100, pero están mejor que los países de derecha, ¿no? Y aquí los de izquierda dicen que los de derecha están mal y todo, pero también hay países de derecha que están muy bien, ¿no? No sé si nosotros somos de derecha o de izquierda, pero siento que nosotros tenemos años de estarnos equivocando, ¿no? Como personas o como país en general, y esto es un pensamiento colectivo. Creo que deberíamos de reflexionar sobre ese tipo de cosas, y las personas adultas que estamos acá deberíamos de socializarnos o lucrarnos con las cosas que pasan en nuestro país, y así poder tener un punto más objetivo para las próximas, si es que existen elecciones en nuestro país como tal, ¿no? Yo soy un ciudadano y considero de que mi voto cuenta, no ignoro ese tipo de cosas, cualquiera diría es un voto, pero creo que si lo hago de una manera objetiva podría ser muy lucrativo para el resto de las personas que rodean este país, porque no practico la injusticia pensando en mí mismo, sino que pienso en la justicia pensando en el bien pluralista, ¿no? En el de todos en general. Tengo un guión por aquí, quisiera leerte una frase. Dice: ser justo significa aplicar el mismo principio para nosotros y para los demás. Yo creo que la justicia implica ese tipo de cosas, ¿no? Que independientemente, porque es muy fácil, ya hablando de un poco como personas o como cultura, nosotros, te diría que es muy fácil ver la injusticia cuando está sobre nosotros, pero se nos hace muy difícil ver cuando nosotros estamos cometiendo una injusticia. Creo que ese punto es muy sólido, porque nosotros deberíamos de saber que la justicia es aplicar el mismo principio para nosotros como para los demás, porque si estás cometiendo una injusticia deberías de recapacitar y decir, ¿está bien lo que estoy haciendo? Yo creo que la sociedad de nosotros podría cambiar a pasos agigantados si pensáramos de esa forma, ¿no? O de esa manera, un sentido sólido y concreto. Si bien es cierto, cuesta mucho, ¿no? Porque la justicia requiere valor, ¿no? Valentía, porque no es algo que se pega de la noche a la mañana. Sin embargo, se puede lograr. Yo sé que tú lo puedes hacer, o que yo lo puedo intentar, pero necesitamos practicarlo, ¿no? Constantemente. Dice: la primera condición de la justicia es la imparcialidad. La primera condición de la justicia es la imparcialidad. Hay que ser imparciales para ser justos. Para que haya justicia en un país hay que ser imparciales. No hay que ver a quién se tiene que sentenciar, simplemente hay que hacerlo. Porque si vas a sentenciar a alguien que se robó 1.000.000 de lempiras, ¿por qué no puedes sentenciar a alguien que tiene un proceso judicial por 60 millones de lempiras? La misma justicia tiene que ser parcial para los mismos, porque un robo es un robo, ¿verdad? A veces medito y con un compañero y le digo que yo tengo principios divinos, ¿no? O si se puede decir de una divinidad, ¿no? Pero hay muchas cosas que consideramos que son buenas y que son malas, ¿no? Pero no todas las cosas que nosotros consideramos que son malas son de una manera justificables ante la ley, o injustas ante nuestra ley, porque hay muchas cosas que son malas y se hacen y no se llevan a los tribunales. No me puedo imaginar qué pasaría si esas cosas que nosotros consideramos que son injustas llegaran a un tribunal, ¿no? Y que tuvieran que pasar por un tamiz de justicia o injusticia. ¿Cuántas personas no estaríamos presos, no? Sin embargo, son muy pocas las cosas que se consideran que son malas, tanto en un ambiente, ¿qué te puedo decir?, cultural, como un ambiente de creencias, pero no se llevan todas a un juicio, sino de lo contrario creo que habrían más presos que personas en libertad, ¿no? Pero ser imparcial en este sentido implica que cualquiera que cometa un error que sea penado por una ley terrenal debería ser justificado
o debería ser juzgado con lo mismo, ¿no? Porque eso es justicia. No cometiendo injusticia, yo creo que la injusticia debería, o está muy mal, ¿no? Independientemente con quién se haga o para quién se trabaje para que suceda de una mejor manera. No, yo creo que estaríamos mal. Yo creo que la justicia tiene que ser imparcial y tiene que ser repartida para justos y para injustos, como tú lo veas, o para cualquiera, perdón, que sea injusto, independientemente de la escala jerárquica, si se robó 1 millón de lempiras o se robó 60 millones, el mismo pago para ambos, porque creo que lo estamos haciendo mal y esa es la manera de crecer, ¿no? Porque creo que si nuestra juventud logra ver que la justicia es imparcial y que todos la van a recibir, creo que deberían de preocuparse, ¿no? Porque saben que van a recibir justicia a ellos, no simplemente a algunos. Y eso creo que viene a marcar la diferencia en la cultura y en un país como tal, ¿no? Que nosotros creo que carece de muchas cosas y a veces me pongo triste y me siento un poco mal porque quisiera hacer más por nuestra sociedad. Sin embargo, hago lo que puedo, ¿no? O lo que está a mi alcance y espero algún día tal vez ser un mejor influencer, ¿no? Me gustaría y poder influenciar no las personas a que cambien de colores políticos, sino que a que razonen y que piensen más acerca de nuestra cultura y nuestros ambientes generales, ¿no? Que al final creo que deberíamos de abrir más librerías en vez de abrir más restaurantes, pero esas son cosas que se venden en otro tipo de culturas, no en la de nosotros, ¿no? No, eso creo, ¿no? Porque un pueblo inteligente va a saber escoger a sus gobernadores y vamos a vivir en un mundo más justo, ¿no? O al menos vamos a saber en qué momento alzar la mano y en qué momento, o por lo menos, mantener la paz, ¿no? O buscarla de una manera intencional, ¿no? Dice, la justicia empieza cuando aceptamos nuestras responsabilidades antes de señalarlas ajenas. Creo que la justicia va a empezar cuando señalamos que somos responsables de cada acción que hacemos nosotros y tratamos de ser justos en cuanto a lo que hacemos, ¿no? Porque es fácil señalar qué hace el otro, pero es muy difícil aprender a verse hacia uno mismo, ¿no? Porque para mí sería fácil de este punto juzgar que un político lo hizo mal en mi país, pero lo que realmente importa es qué estoy haciendo yo, ¿no? Porque al final la mejor almohada para dormir es una conciencia tranquila y si yo la tengo, puedo dormir mejor. Si un político no la tiene y se le cae el pelo por hacer lo malo, o si duerme como un bebé, como digo yo, aún haciendo lo malo, pues si hubiese fíjate lo que te digo, si hubiese un justo del otro lado, un juicio concreto del otro lado del sol, creo que cada quien va a terminar dando su propio veredicto, ¿no? Y ahí puede que sea un gran problema, ¿no? Y sin embargo, si no lo hay, pues deberíamos de despreocuparnos, ¿no? Pero quien cree o quien sostiene de que desde el lado del sol no es un fin, sino que del otro lado podemos llegar a ser juzgados, creo que es un momento como para pensar y reflexionar que deberíamos de empezar a hacerlo de la mejor manera, ¿no? Independientemente seamos o estemos en una clase baja, una clase media o una clase alta, ¿no? La justicia debería practicarse en cualquier momento, en cualquier lugar, donde sea que estés. No deja de ser importante hacerlo, sino que viene a ser muy importante, ¿no? Dice, mira que esta frase me gusta mucho, ¿no? Y está escrita, ya sabes, yo creo que si eres un tipo creyente lo notarás. Dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo, ¿no? Algo muy sólido, algo muy práctico, ¿qué te puedo decir? Palabras de Jesús de Nazaret, ¿no? Si no más me equivoco. Es muy fácil cometer injusticias, ¿no? Pero es muy difícil, es muy fácil notar cuando nos están cometiendo injusticias, pero es muy difícil ver cuando nosotros lo estamos haciendo. Entonces, en ese sentido no deberíamos de caminar con un juicio de juzgar a los demás, sino que simplemente poner en práctica, hacer lo bueno, independientemente quien nos vea o quien nos vaya a aplaudir, ¿no? Porque si estamos esperando que alguien nos aplauda porque estamos siendo justos, creo que estaríamos mal, ¿no? Porque eso no viene a ser un crecimiento personal, sino que viene a ser un crecimiento exterior, ¿no? Y lo exterior no sirve. Yo creo que quien realmente actúa con justicia es porque tiene algo bueno dentro de sí mismo, tanto en la mente como en el corazón, y viene a ser justo independientemente el grado jerárquico donde esté, ¿no? Ya sea un presidente o sea un campesino, ya sea un rey o sea un plebeyo, ¿no? Independientemente de donde está, creo que las cosas
o las cosas manan del corazón, ¿no? Entonces, si nuestro corazón practica las cosas correctas, creo que no necesitamos tener poder o no tener poder para practicar lo bueno de una manera simplemente normal, ¿no? O natural, que salga natural de nosotros, ¿no? Pero eso se necesita años de práctica, creo, para practicarlo de una manera casi natural, ¿no? Pero sí se puede lograr, creo que lo podemos lograr como sociedad, como país, pero sostengo y creo que ahorita estamos en reversa, ¿no? No creo que vayamos para adelante, creo que nuestra sociedad se pierde a pasos agigantados. No sé si en el futuro pueda ser diferente o cambiemos, pero ahorita, al menos lo que mis ojos ven, viendo noticias, viendo la política de mi país, viendo las cosas que pasan en mi cultura, no creo que vayamos hacia adelante. Y si algunos van para adelante, creo que son muy pocos, ¿no? No quiero incluirme en esto porque dicen que la alabanza por boca propia termina siendo mala, entonces creo que son muy pocos los que van hacia adelante, ¿no? La mayoría creo que vamos en retroceso y eso estaría muy mal, ¿no? O está muy mal, porque de aquí a unos 10 años o una década creo que podemos llegar a ser un pueblo más pobre por culpa de nuestra ignorancia, y no creo que lleguemos a ser un pueblo que use de riquezas, ¿no? No vamos a ser la Roma de este entonces, sino que podemos llegar a ser un pueblo conquistado por romanos, ¿no? Y eso estaría muy mal, ¿no? Al menos eso creo. Dice: una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. No importa dónde se cometa la injusticia. No importa si se comete en tu casa, o se comete en tu trabajo, o se comete en un gobierno, si se comete en un sillón presidencial. No importa dónde se cometa la injusticia. Viene a ser un problema para la justicia en cualquier parte. Porque donde sea que se practique, termina socavando el principio de hacer lo correcto, nos vean o no nos vean. Porque si crees que practicar la justicia implica cuando se tiene poder, creo que se estaría mal, porque sin tener poder puedes escoger ser justo hasta con la persona más cercana que tienes, ¿no? Entonces esto es un principio que tiene que ser moralmente en nosotros, no esperando tener un grado jerárquico para practicarlo como tal. Porque independientemente de donde se practique la injusticia, viene a ser una amenaza contra la justicia en cualquier parte, ¿no? ¿Verdad? Dice: haz lo correcto, no lo conveniente. Es muy fácil aprender a hacer lo conveniente. ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué es por esto, por mí? ¿Por qué hago esto? ¿Me muevo en esto? ¿Me muevo en aquello? Siempre pensando en mí mismo. Pero es muy difícil hacer lo correcto. Te digo por experiencia, te lo sostengo y creo que cuesta mucho, ¿no? Sin embargo, se pueden lograr cosas como esas y muchas. Nuestra vida en general exige muchas cosas como esa. Yo recomiendo y creo como persona, hablando de una manera profunda y sólida, que necesitamos capacitarnos para ser mejores personas de una manera pluralista, ¿no? Toda la sociedad de nosotros necesita como tal este tipo de cosas. Espero que, no sé, que un pensamiento como el mío o cosas como estas que hablo llegaran a hacer resonancia en nuestro país y que viajaran alrededor del mismo, y que la gente vea que si hay personas o habemos tipos que nos preocupamos por la justicia de nuestro país o porque una política sea más parcial o sea más justa, para que nuestra vida en general pueda ser mejor o nuestra sociedad como tal sea mejor, y que el futuro de los nuestros o la próxima generación que viene pueda tener una mejor justicia, ¿no? Y que se pueda vivir de una manera más clara, ¿viste? Y no vivir en blanco y negro, como digo yo. Te diría que hay muchas cosas para reflexionar, tengo más en este bosquejo, pero hemos llegado, creo que al final de esta reflexión y este pequeño pensamiento colectivo, y quisiera ser justo contigo en este sentido en cuanto a tu tiempo, y respetar y saber de que esto es una media hora de tiempo que suelo invertir una vez por semana. Entonces necesito ser justo conmigo mismo, porque es un tiempo que invierto para hacer ese tipo de cosas, y quiero ser justo contigo para no robarte tu tiempo, no quitarte el mismo, que viene a ser muy importante. Te deseo lo mejor del mundo, espero que hayas pensado y reflexionado con este servidor, y te mando un beso y un abrazo, y espero volvernos a ver pronto mediante las olas de la vida, así lo permitan. Gracias, nos vemos.